¿Sabías que las afecciones de la glándula de Bartolino afectan alrededor del 3% de las mujeres en edad reproductiva y pueden pasar de una molestia silenciosa a una urgencia quirúrgica en horas? Soy la doctora Daniela Sanabria y hoy vamos a desglosar la patología de la glándula de Bartolino. Empecemos. Las glándulas de Bartolino, también conocidas como glándulas vestibulares mayores, fueron descritas por primera vez en 1677 por Caspar Bartolino Secundus, que fue un destacado anatomista danés que formó parte de una de las dinastías científicas más influyentes de la historia de la medicina. Estas glándulas son homólogas a las glándulas de Cooper masculinas y desempeñan un papel clave en la lubricación vaginal al secretar un moco a través de pequeños conductos hacia el vestíbulo vaginal. Sin embargo, cuando esta glándula se inflama o sufre obstrucciones, puede dar lugar a afecciones clínicas como infecciones, quistes o incluso abscesos. Miden en promedio de 0.5 a 1 centímetro de diámetro, yacen por debajo de los bulbos vestibulares y en ubicación profunda respecto a los extremos inferiores de los músculos bulbocavernosos. Generalmente se ubican en las posiciones 5 y 7, algunos textos mencionan 4 y 8 según las manecillas del reloj. Su conducto es generalmente estrecho, mide aproximadamente 2.5 centímetros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas se activan en la pubertad y generalmente no son palpables a menos que se desarrolle un quiste o un absceso. En cuanto a la irrigación, pues es importante recordar que toda la irrigación de la vulva está a cargo de la arteria pudenda interna, que es rama de la ilíaca interna, y que el drenaje venoso asimismo está dado por las venas pudenda interna y externa que drenan a la vena safena y luego la femoral. Están inervadas por ramas del nervio pudendo con componente anatómico del plexo pélvico. Tiene inervación parasimpática, que es considerada como la más importante para la función glandular, ya que estimulan la producción y liberación de moco hacia el conducto excretor que desemboca en el vestíbulo. Estas fibras provienen de los nervios espláncnicos pélvicos, generalmente y específicamente de los segmentos medulares S2 a S4. Tienen inervación sensitiva también todo lo relacionado con la parte vasomotora, con fibras simpáticas provenientes de los segmentos torácicos inferiores y lumbares superiores de la médula espinal, integrándose con el plexo hipogástrico, cuya función es controlar principalmente el flujo sanguíneo hacia el tejido glandular y finalmente también contiene inervación sensitiva, todo lo relacionado con el dolor y el tacto, lo cual está a cargo del nervio pudendo, nervios labiales posteriores, ramas del nervio perineal, que a su vez es rama del nervio pudendo. En cuanto al drenaje linfático, drenan a los ganglios linfáticos inguinales superficiales y pélvicos, y es allí que todas las infecciones, tanto de transmisión sexual como las inflamaciones, ya sea por abscesos en vulva o por abscesos, por ejemplo, en este caso de la glándula de Bartolino, van a poder cursar con adenopatías inguinales. El quiste de la glándula de Bartolino se define como una dilatación sacular no inflamatoria, resultado de la obstrucción del conducto excretor. Esta oclusión impide el drenaje de las secreciones mucosas glandulares y puede ser secundaria a procesos inflamatorios previos, a estenosis congénita del conducto o cambios en la viscosidad propias del moco. Por otro lado, los abscesos de la glándula de Bartolino representan una complicación infecciosa aguda donde la acumulación de material purulento sobrepasa la capacidad de drenaje del conducto, frecuentemente asociado a una flora polimicrobiana, como lo vamos a ver más adelante. Es preciso distinguir esta entidad de la bartolinitis, lo cual hace referencia a la inflamación aislada de la glándula con o sin formación de absceso. La patología de la glándula de Bartolino afecta aproximadamente 2-3% de las mujeres en edad reproductiva en algún momento de su vida, con una incidencia estimada de 0.5 casos por cada 1.000 mujeres año. Estas afecciones predominan en pacientes de entre 20 y 50 años, alcanzando su pico de prevalencia en la tercera década de la vida, alrededor de los 20 a 29 años de edad. Es notable que la incidencia decrece significativamente tras la menopausia, por ello, ante cualquier masa vulvar en pacientes mayores de 40 a 50 años, es importante realizar un diagnóstico diferencial para descartar cuadros de malignidad. Clínicamente, los abscesos presentan una frecuencia 3 veces mayor que los quistes simples. Asimismo, se han identificado variaciones en el riesgo según factores demográficos y obstétricos. Estudios sugieren una mayor predisposición en mujeres de etnia blanca y negra en comparación con las mujeres hispanas, mientras que la multipariedad se ha asociado inversamente con el riesgo de desarrollar estas lesiones.
Si bien no existen factores de riesgo establecidos para quistes y abscesos de Bartolino, sin embargo tienen mayor probabilidad de ocurrir en mujeres sexualmente activas. Es el factor más importante. Son muy comunes, como ya les había mencionado, entre los 20 y 30 años. Rara vez ocurre antes de la pubertad y su aparición en la menopausia generalmente es inusual. Antecedentes previos, puesto que existe una alta probabilidad de recurrencia. Factores de riesgo infeccioso, como por ejemplo infecciones de transmisión sexual, históricamente se asociaban a la gonorrea y clamidia, aunque hoy en día muchas infecciones son causadas por bacterias comunes de la flora intestinal como la E. coli. Acá las enfermedades de transmisión sexual siguen siendo un factor de riesgo importante, además alteraciones en el equilibrio de la flora vaginal o una higiene inadecuada facilita la migración de las bacterias hacia el conducto de la glándula. Factores mecánicos y traumáticos como golpes, una episiotomía o un parto o cirugías ginecológicas previas que hayan estrechado el área del conducto y menos frecuente el roce constante o inflamación crónica de la vulva. Una teoría causal es que la obstrucción ductal se debe a la fricción durante las relaciones sexuales. La etiología de las infecciones de la glándula de Bartolino es predominantemente polimicrobiana, involucrando una combinación de microorganismos oportunistas de la flora vaginal, cervical y perineal. Aunque tradicionalmente se consideraban, como ya les había mencionado, procesos monomicrobianos, la evidencia actual demuestra la coexistencia de gérmenes aerobios y anaeróbicos. Entre los aislados aeróbicos encontramos la E. coli, que es el principal patógeno más frecuente, seguido del Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa. Es fundamental destacar la participación de patógenos de transmisión sexual. Diversos estudios asocian a Neisseria gonorrea hasta un 10% de los casos, mientras que las tasas para clamidia y tricomona se representan en un 13 y 26% respectivamente. En cuanto al componente anaerobio, las especies de bacteroides representan los patógenos más comunes, seguidas de Streptococcus, Fusobacterium y en menor frecuencia alteraciones por Clostridium perfringens. Clínicamente, los quistes de la glándula de Bartolino suelen presentarse como tumefacciones unilaterales de 1 a 3 centímetros, predominantemente asintomáticos. En caso de cronicidad o mayores dimensiones, las pacientes refieren disconfort mecánico durante la deambulación, la sedestación o incluso manifiestan dispareunia de intrusión. Por el contrario, el absceso de Bartolino se caracteriza por una instauración rápida, generalmente 2 a 4 días, y una sintomatología florida. El cuadro está dominado por dolor severo e incapacitante en muchos casos, que dificulta no solamente caminar, sino mantenerse de pie, acompañado también de signos cardinales de inflamación, eritema, calor y sensibilidad a la palpación de la zona. Aproximadamente el 20% de las pacientes con un proceso abscedado presentan picos febriles, lo cual pues va a subrayar la naturaleza infecciosa y sistemática del evento. El diagnóstico de la patología es fundamentalmente clínico, sustentado en una adecuada anamnesis y la exploración física detallada. La evaluación debe iniciar con un interrogatorio dirigido sobre la cronología y las características del dolor. Si es constante su interferencia con la deambulación o la sedestación, si hay presencia de dispareuria, ante un antecedente de drenaje espontáneo hay que indagar y es crucial documentar el aspecto del material. Mientras que el contenido del quiste es seroso y alino, el del absceso va a ser francamente purulento, va a ser de características amarillas o verdosas. Asimismo, se deben identificar comorbilidades como por ejemplo la diabetes mellitus o estados de inmunosupresión, que son considerados factores que incrementan el riesgo de celulitis perilesional y retardan la cicatrización. Además, durante el examen físico, la inspección vulvar permite identificar signos inflamatorios y asimetrías, evaluar signos locales de infección. A todas las pacientes se les realiza un examen pélvico que incluye inspección visual de la vulva, la palpación de la glándula de Bartolino, la cual está dada por sujetar el tercio posterior del labio mayor colocando el dedo índice en el introito vaginal y el pulgar en la superficie cutánea lateral. En condiciones fisiológicas, la glándula no es palpable, por tanto, cualquier masa detectable con o sin fluctuación debe considerarse patológica. Además, es importante tener en cuenta y es imperativo evaluar la presencia de linfadenopatías inguinales asociadas, especialmente
cuando se presentan cuadros febriles y se sospecha de malignidad. Generalmente, pues no es necesaria ninguna prueba diagnóstica en el caso de quistes o abscesos no complicados. Sin embargo, sí está indicado la realización de tamizaje de infecciones de transmisión sexual. Este protocolo debe incluir pruebas de amplificación de ácidos nucleicos para clamidia y gonorrea, en exudado vaginal o endocervical, así como tamizaje serológico para sífilis, ya sea con pruebas no treponémicas como el BDRL o el RPR, con confirmación en dado caso de que sean positivas mediante FTA-ABS. VIH con prueba de ELISA de cuarta generación y antígeno de superficie de hepatitis B. Siguiendo las guías internacionales, tanto la COC como la CDC, el tamizaje está estrictamente indicado en pacientes sexualmente activas menores de 25 años o mayores de esta edad con factores de riesgo asociados. En la paciente gestante, como ya sabemos, este cribado debe realizarse en la primera consulta prenatal completa y repetirse durante el tercer trimestre, teniendo en cuenta que la indicación más común para el cultivo sería la presencia de celulitis concomitante o absceso recurrente que no responda al tratamiento antibiótico inicial. Finalmente, las herramientas, como ya lo vamos a ver un poquito más adelante, la ecografía o la resonancia magnética, se reservan para presentaciones atípicas o masas de gran tamaño con el fin precisamente de delimitar la extensión anatómica y descartar diagnósticos diferenciales complejos. Con respecto a la biopsia, esta debería realizarse en mujeres de alto riesgo y en los casos en los que se sospeche malignidad, dado que los factores de riesgo del carcinoma de glándula de Bartolino no están bien establecidos, no es posible seleccionar pacientes para biopsia basándose en estos factores. Algunos expertos recomiendan realizar una biopsia ante la presencia de alguna de las siguientes circunstancias. Por ejemplo, masa con un componente sólido, que la pared del quiste o absceso esté fija al tejido circundante, que la masa sea persistente, es decir, que no mejore o empeore a pesar del tratamiento, si la paciente es posmenopáusica y si hay historia previa de malignidad a nivel vulvar. Aunque el diagnóstico de la patología de la glándula Bartolino es netamente clínico, en casos de duda diagnóstica frente a otros abscesos vulvares, la ecografía de tejidos blandos representa una herramienta de apoyo valiosa. Ecográficamente, el quiste de Bartolino se identifica típicamente por la posición en la hipodermis como una imagen de paredes bien definidas de contenido anecoico o hipoicoico. Por el contrario, en el absceso de la glándula, la arquitectura pierde la definición, los bordes se vuelven mucho más irregulares, el contenido va a mostrar una ecogenicidad mixta y ocasionalmente es posible visualizar la presencia de septos internos o sedimentos heterogéneos que van a ser sugestivos de material purulento. Si bien pues existen muchos tipos de masas vaginales y vulvares, tanto los quistes como los abscesos de la glándula de Bartolino generalmente se pueden diferenciar de estas patologías por su ubicación anatómica. Hay que realizar diagnóstico diferencial con otras lesiones quísticas y benignas. Estas son las más parecidas visualmente al quiste de Bartolino, pero tienen orígenes distintos. Por ejemplo, el quiste del conducto de Skene se ubica más arriba, cerca del meato urinario, es decir, la uretra, no en la base de los labios mayores. El quiste de inclusión epidérmica suele ser más superficial, pequeño y puede aparecer en cualquier parte de la vulva. A menudo tiene un punto central, es decir, que tiene un poro. Los quistes de Nuc, que son los hidroceles femeninos, que es la persistencia del conducto peritoneo vaginal, se manifiesta como una masa en el labio mayor, pero suele extenderse hacia el conducto inguinal. El quiste de moco o de restos embrionarios son mucho menos comunes, derivados de tejidos que no involucionaron correctamente durante el desarrollo embrionario. También tenemos patologías infecciosas que, a diferencia del absceso de glándula de Bartolino, estas suelen ser más difusas o múltiples. Dentro de estas tenemos la foliculitis o el forúnculo, que son esas infecciones de un folículo piloso. Es mucho más superficial y suelen haber varios puntos de infección con puntos de drenaje central. La hidradenitis supurativa, que es esa enfermedad crónica de las glándulas sudoríparas que se caracteriza por abscesos recurrentes, cicatrices y túneles, es decir, fístulas que afectan no solamente la vulva, sino también la ingle e incluso las axilas. Los abscesos de la glándula de Skene, infecciones de las glándulas parauretrales.
El dolor y la inflamación se centran alrededor de la uretra. Neoplasias, tumores, pues es el diagnóstico diferencial más crítico, especialmente en mujeres por encima de 40 años. Dentro de estas tenemos el adenocarcinoma de la glándula de Bartolino, que es un cáncer raro pero grave. Se sospecha si la masa es sólida, si es indolora, si está fija, tejidos profundos, y si aparece en una mujer posmenopáusica representa menos del 1% de todas las neoplasias genitales en las mujeres. Y tenemos el carcinoma de células escamosas de la vulva, que suele ser o presentarse como una úlcera o una placa persistente que no sana, más que como un quiste realmente profundo. El tratamiento está basado en la evidencia científica más reciente, ¿cierto? Acoge las guías internacionales de infectología. El tratamiento se divide en 3 pilares: el drenaje mecánico, el manejo antimicrobiano y la prevención de las recidivas. El tratamiento está basado en un manejo médico inicial farmacológico y no farmacológico, incluido procedimientos quirúrgicos específicos donde el objetivo del tratamiento es preservar la glándula y su función, si es posible. El manejo inicial de una masa de la glándula Bartolino depende realmente del tamaño y si se trata de un quiste o de un absceso. Por ejemplo, los quistes pequeños por debajo de 3 centímetros pueden manejarse de manera expectante. Otras opciones, en particular para los quistes sintomáticos, son los baños de asiento o las compresas tibias con el objetivo de provocar el drenaje del contenido del quiste y la resolución de la masa de manera espontánea. Los quistes y los abscesos ya un poco más grandes, por encima de este tamaño, se han citado en la literatura diversas opciones quirúrgicas que van desde técnicas sencillas de incisión y drenaje, con o sin inserción de catéteres, hasta fistulización y marsupialización, que son las técnicas quirúrgicas, digamos que más empleadas. También tenemos la escleroterapia con alcohol, procedimientos de hidrodisección y la aplicación de láseres de nitrato de plata o dióxido de carbono. Además, en pacientes con una masa grande, es decir, abscesos o quistes con alto riesgo de enfermedad sistémica o progresiva, se inicia tratamiento antibiótico oral. Además, el manejo incluye también indiscutiblemente los analgésicos para el control del dolor. Las indicaciones de antibióticos incluyen recurrencia de embarazo, inmunosupresión, estafilococo aureus meticilino resistente, celulitis generalizada circundante, infección urinaria concurrente o infección concurrente por gonorrea o clamidia. Sin embargo, algunas guías dicen que solamente se debería usar antibiótico en caso de celulitis consecuente o infección sistémica. Del resto, con la incisión y el drenaje debería ser suficiente. ¿Cuál es el mejor antibiótico? Realmente no hay estudios, no hay dosis, no hay un consenso que nos diga cuál usar específicamente. En este caso, se deben usar antibióticos para la flora que sea más común en nuestro entorno. Los antibióticos más comunes en esquemas recomendados según la literatura de manera empírica está el esquema de amplio espectro, que es amoxicilina más ácido clavulónico cada 12 horas por 7 días, que va a cubrir aerobios y anaerobios comunes. El esquema alternativo, cuando hay alergia a la penicilina o sospecha de estafilococo meticilino resistente, con uso de clindamicina cada 6 a 8 horas por 7 días, además de trimetoprim sulfametoxazol cada 12 horas por 7 días. Si hay sospecha o confirmación además de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, hay que adicionar ceftriaxona como dosis única y doxiciclina cada 12 horas por 7 días. Manejo del dolor y cuidados posoperatorios. El manejo del dolor es crítico, sobre todo en las primeras 48 horas. La parte de analgesia con AINES, ya sea ibuprofeno, naproxeno, como sea de preferencia de la persona tratante. Baños de asiento, iniciar 24 a 48 horas después del procedimiento con agua tibia, sin jabones irritantes, durante por lo menos 10 a 15 minutos, 2 o 3 veces al día, precisamente para favorecer el drenaje espontáneo y toda la parte de la higiene. Hay que tener en cuenta que la no mejoría dentro de las primeras 72 horas o la evolución hacia una formación de absceso de gran tamaño van a requerir un tratamiento quirúrgico, sobre todo quistes mayores de 5 centímetros. La incisión y el drenaje representa el tratamiento de elección inicial para el alivio sintomático inmediato, pudiendo realizarse en el entorno ambulatorio o de consultorio también. Puede optimizar el confort de la paciente. Se recomienda la administración de anestesia local con lidocaína o bupivacaína en la mucosa vestibular circundante. Sin embargo,
Es fundamental tener en cuenta que se debe evitar la infiltración directa sobre la cúpula del quiste, ya que la distensión tisular y el pH ácido del absceso inactivan el anestésico y resulta en una analgesia insuficiente. El abordaje quirúrgico se realiza mediante una incisión vertical de 2 a 5 milímetros con una hoja de bisturí generalmente número 11, localizada idealmente en la cara interna del anillo imeal, que es decir, sobre la superficie mucosa, para minimizar la cicatrización visible y el dolor postoperatorio. Tras la incisión, se procede a la extracción manual del contenido purulento y a la disrupción de los tabiques o loculaciones mediante el uso de un hisopo estéril o una pinza hemostática pequeña. Y el procedimiento finaliza con una irrigación, pues con solución salina para asegurar la limpieza como tal de la cavidad. Otro tipo de tratamiento está el catéter de Ward, que es un dispositivo diseñado específicamente para la creación de un nuevo tracto de salida funcional. Consiste en un vástago de látex de aproximadamente 2.5 centímetros, considerado pues también con el uso de una sonda Foley número 10, con un balón inflable en el extremo distal, así como lo tiene esta. Tras la incisión y la evacuación del contenido, el catéter se inserta en la cavidad glandular y el balón se insufla alrededor con 2 o 3 milímetros de solución salina. Esto asegura su anclaje, mientras que el extremo libre se aloja de forma traumática en la vagina. Hay que tener en cuenta que el dispositivo debe permanecer in situ durante un periodo aproximadamente de 4 a 6 semanas, tiempo necesario para permitir la epitelialización del trayecto fistuloso y garantizar un drenaje permanente hacia el vestíbulo. La evidencia clínica respalda su eficiencia con tasas de éxito cercanas hasta del 87%. Sin embargo, es importante advertirle a la paciente sobre el riesgo de expulsión accidental del catéter, lo cual requerirá una reevaluación inmediata para evitar el cierre prematuro de este. Otra opción es la marsupialización, que es la técnica descrita por Jacobson en 1950. Constituye una alternativa quirúrgica eficaz tanto para quistes primarios de gran tamaño como para lesiones recurrentes donde el catéter ha fallado o es técnicamente no factible. El procedimiento consiste en la creación de un nuevo orificio de drenaje permanente mediante la eversión de la pared quística. ¿Cómo se realiza esto? Se realiza una incisión vertical de 1.5 a 3 centímetros en la mucosa vestibular, centrada sobre la masa. Tras evacuar el contenido e irrigar la cavidad con solución salina, se procede a la fijación de los bordes de la pared del quiste a la mucosa vulvar circundante. Para ello, se utilizan suturas de material reabsorbible como el Vicryl en puntos simples interrumpidos, logrando que el revestimiento interno de la glándula quede expuesto y se convierta en un nuevo osteoma. Aunque es un procedimiento rápido y ambulatorio, se han reportado incluso tasas de recurrencia del 5 al 15%, generalmente debido al cierre prematuro del estoma quirúrgico. El manejo postoperatorio, además de, como ya lo hemos venido mencionando, incluye baños de asiento diarios para favorecer la higiene y mantener la permeabilidad del orificio durante toda la fase de cicatrización. La cistectomía de la glándula de Bartolino o la bartolinectomía es la extirpación quirúrgica completa de la glándula. Antes era un procedimiento estándar, ahora se recomienda solo cuando existe sospecha de malignidad o ante un absceso recurrente. Hoy en día, considerada la última opción para quistes o abscesos recurrentes que no responden a tratamientos más sencillos como el drenaje o la marsupialización, teniendo en cuenta que el objetivo siempre es la preservación de la función de la glándula. La incisión completa de la glándula se describió en la literatura en la década de 1950 como una modalidad de tratamiento. La incisión se realiza con una hoja de bisturí número 11, se debe hacerse a lo largo de la cara interna del quiste o absceso, por fuera del himen y paralelo a este. A diferencia de otros métodos, la incisión conlleva un alto riesgo de complicaciones, en particular el sangrado excesivo, que puede causar también, además, sequedad vaginal o dispareuria, aunque esto es muy poco frecuente y muy poco reportado. Otros tenemos la escleroterapia con nitrato de plata, que es una alternativa mínimamente invasiva y sumamente eficaz frente a la marsupialización tradicional o el quiste o la simple incisión y drenaje. El nitrato de plata actúa como un agente esclerosante al entrar en contacto con la pared interna del quiste o absceso, provocando una quemadura química controlada que destruye el epitelio secretor de la glándula y genera una fibrosis que oblitera la cavidad, evitando que se vuelva a llenar de líquido.
Se realiza una incisión de aproximadamente 0,5 centímetros para drenar el contenido purulento o mucoide. Algunos autores recomiendan lavar la cavidad con solución salina. Se introduce una perla o una varilla de nitrato de plata, que generalmente es de 0,5 centímetros de longitud, directamente en la cavidad. Se retira a las 48 horas y no se sutura, se deja que la incisión cierre por segunda intención. Este procedimiento tiene algunas ventajas frente a la marsupialización. Es menos dolorosa, tiene menor dolor posoperatorio al no requerir suturas extensas ni grandes incisiones, más rápido porque toma mucho menos tiempo quirúrgico. Por otro lado, los estudios reportan tasas de éxito superiores al 95%, comparables o incluso mejores que la marsupialización. Un estudio clásico comparativo mostró que la recurrencia con nitrato de plata es de aproximadamente solo un 4%, mientras que con el catéter de Ward o la marsupialización pueden oscilar entre el 2 y el 15% según la serie. Sin embargo, si el nitrato de plata se sale de la cavidad y toca la mucosa vulvar sana, puede causar dolor y quemadura química superficial. Otros efectos secundarios son el edema labial, la equimosis, varios días de secreción e incluso cicatrices con mal proceso de cicatrización. Mientras que el nitrato de plata es muy popular por su bajo costo, otras alternativas también las ofrece la literatura, que ofrecen ventajas tecnológicas y mecánicas muy precisas para el manejo de la patología. Dentro de ellas tenemos la escleroterapia con alcohol, que es una técnica muy similar a la utilizada con el nitrato de plata, pero utiliza un agente esclerosante líquido, en este caso es alcohol al 95 o 98%. El etanol produce la desaturación de las proteínas del epitelio de la pared del quiste, causando una necrosis por coagulación que impide la recidiva. La forma en que se realiza es, primero se aspira el contenido del quiste o absceso con una aguja, se inyecta una cantidad de alcohol equivalente al 60-80% del volumen aspirado, se deja actuar alrededor de 10 a 15 minutos y luego se vuelve a aspirar para retirar el alcohol. Tiene ventajas y es que no deja residuos sólidos como el nitrato y tiene una tasa de éxito muy alta, del 95 del 85 al 90%, pero sí existe riesgo de dolor intenso si el alcohol se filtra a los tejidos circundantes fuera de la cápsula del quiste. Otra opción es la vaporización con láser de CO2. Esta considerada por muchos especialistas como la técnica premium por su precisión y rápida recuperación. Acá la energía láser destruye el epitelio secretor de forma controlada y con una profundidad de daño térmico mínima en el tejido sano. Se utiliza el láser para realizar una pequeña apertura en el quiste y drenar el contenido. Posteriormente se utiliza el haz de luz desfocalizado para vaporizar toda la pared interna de la cápsula. No suele dejar fibrosis ni irregularidades en la vulva y su tasa de recurrencia es menor del 4%. Finalmente está el anillo de Jacobi, considerado como una innovación mecánica diseñada para evitar el uso del catéter de Ward, que a menudo resulta incómodo para la paciente debido a que el extremo va a quedar dentro de la parte vaginal. El anillo actúa como un cetón o drenaje permanente que obliga a que los trayectos de entrada y salida se epitelicen, creando dos nuevas aperturas definitivas, es decir, fístulas controladas para la glándula. Acá podemos observar un poco más esquemáticamente el procedimiento. Consiste en pasar un tubo de silicona o una asa de Silastic a través del quiste. Se realizan dos incisiones pequeñas, una de entrada y otra de salida. Se pasa el tubo y se anudan los dos extremos formando un anillo cerrado que atraviesa la glándula. Tiene ventajas con respecto a la comodidad. Al ser un anillo cerrado no hay puntas que rocen o pincen la mucosa vaginal, permite una mejor limpieza de la zona y normalmente se retira en el consultorio después de 4 a 6 semanas, una vez que los orificios de drenaje se han ya consolidado. Es fundamental también tener en cuenta que las complicaciones se dividen en dos grandes grupos, las propias de la fisiopatología del absceso, es decir, si no se trata o se trata de manera tardía, y las complicaciones iatrogénicas o asociadas a los distintos procedimientos quirúrgicos. Dentro de las complicaciones de los abscesos, es decir, esas complicaciones de no drenar correctamente o de no tratar con el antibiótico adecuado, está el riesgo de presentar celulitis perineal, que es una infección que rompe la cápsula de la glándula y se extiende a los tejidos blandos adyacentes, los labios mayores y la zona perianal. Está la fascitis necrotizante, que es una de las complicaciones más temidas y aunque puede ser rara, en estas circunstancias se ha visto en pacientes diabéticas e inmunosuprimidas.
Otras complicaciones es la fistulización, en el cual el absceso drena espontáneamente pero crea un trayecto anómalo hacia la piel o hacia el recto o incluso el ano, lo que genera secreción crónica. Otra vez la sepsis, que es ese paso de bacterias tóxicas al torrente sanguíneo, provocando una respuesta inflamatoria sistémica que puede comprometer los órganos vitales, y la recurrencia crónica, que hace referencia que un absceso pues maltratado destruye la arquitectura de la glándula, predisponiendo a la generación de quistes recidivantes. Y ya por otro lado están las complicaciones de los procedimientos quirúrgicos, las complicaciones inmediatas, hemorragias, lesiones de estructuras adyacentes, mayor riesgo de lesionar el bulbo o el vestíbulo, en los casos de disección profunda, el recto o la uretra, en reacción a la anestesia, como cualquier procedimiento quirúrgico, las complicaciones inmediatas, que son las posoperatorias tempranas, hematomas, infecciones de herida quirúrgica y dolor, especialmente si hubo mucha manipulación o si el drenaje quedó muy intenso. Y las complicaciones tardías, que son el dolor, la hispaneuria, porque la cicatrización puede generar fibrosis o estenosis del orificio vaginal, haciendo que las relaciones sexuales sean más dolorosas, cicatrización hipertrófica o queloide, que estéticamente pues va a deformar y alterar la función de la glándula, y falla del procedimiento, es decir, que se generen recidivas, en el cual el cierre prematuro de la inserción antes de que se epitelice se haga. El trayecto nuevo es la causa número 1 del fracaso, y la simetría vulvar, especialmente tras la decisión o decisión completa, es decir, la bartolinectomía, que es el procedimiento, digamos que más agresivo. Y ya para finalizar toda la parte educativa, existen recomendaciones generales independientemente si se realizó algún procedimiento quirúrgico específico, que son los baños de asiento, generalmente con agua tibia durante 10 a 15 minutos, en lo posible 2 a 3 veces al día, porque esto promueve no solamente la limpieza por arrastre, sino que disminuye también la inflamación. El secado debe ser por presión suave, nunca frotando, preferiblemente realizarlo con gasas o con una toalla limpia exclusivamente dispuesta para esta zona. Hay que tener abstinencia sexual, no mantener relaciones sexuales por lo menos 4 a 6 semanas después de haber hecho el procedimiento, porque esta cicatrización es lenta y el trauma mecánico puede cerrar la nueva apertura. No hay que utilizar tampones, toallas higiénicas que puedan permitir algún tipo de acúmulo de sudor. Hay que usar ropa interior de algodón 100% y evitar pantalones extremadamente ajustados o materiales sintéticos como las licras, que promuevan o aumenten la humedad y el calor de la región perianal. Hay que explicarle muy bien a las pacientes también, por ejemplo, la secreción gris en aquellos casos en los que se hizo el uso de nitrato de plata. Hay que informar, por ejemplo, que cuando se utilizan los anillos hay que permanecerlos allí durante 4 a 6 semanas. Si de pronto se sienten los anillos, si se suelta o si el catéter se desinfla, en los casos de la colocación del catéter también hay que mencionárselos. Debe acudir inmediatamente al servicio de urgencias, y si fue, por ejemplo, una marsupialización, hay que vigilar la presencia de algún tipo de secreción por la herida o por los puntos, y las recomendaciones generales del manejo farmacológico pues se basan precisamente en el cumplimiento estricto del manejo con los antibióticos, es decir, no suspender aunque pues ya no haya dolor, aunque los cambios mejoren, porque esto genera resistencia y aumenta la tasa de accesos recurrentes si se interrumpe el esquema propuesto. Hay que tomar los antiinflamatorios con horario, ¿cierto? Sobre todo en las primeras 48 horas, y ya los signos de alarma, pues como bien sabemos, fiebre, sangrado activo, que sea abundante, que haya mucho dolor, que no ceda con el uso de los analgésicos, aparición de algún tipo de secreción fétida, aumento también, digamos que súbito del volumen, por la probabilidad también de posibles hematomas.